Feliz día para todos. Tarde, pero seguro. Gracias igualmente para todos. Bueno, listo. Algunos de ustedes me preguntaban sobre el tema del taller, creo que lo había mencionado en la clase pasada, de la guía o el taller que estaba cargado, tenía mucho material contable y pues para el tiempo que tenemos y las actividades que están pendientes por desarrollar, no da para hacer todo ese programa, todo ese, todas esas actividades que hay, ¿no? La finalidad hoy es mostrarles un poco la actividad que van a desarrollar. Sí, ya saqué unos estados financieros, ya les explico la estructura de esos estados financieros y la interpretación que se le debe dar a cada uno de ellos. Sí, sobre todo al realizar una serie de indicadores, que en realidad los indicadores son los que me muestran a mí eh, si a través de ellos, digamos que la compañía es viable o no es viable a otorgarle un crédito o no, o una persona natural, ¿sí? Entonces, ya les muestro acá, sí, acá. Listo, bueno. Como les mencionaba en la clase pasada, digamos que las compañías, digamos que la contabilidad como tal es realizar pues, dicen, a veces dice que una ciencia que estudia o que hace que se realicen todos los registros de las operaciones de un tiempo determinado, ¿sí? Por lo general es de un periodo fiscal, que el periodo fiscal es de un año, ¿sí? Del 1 de enero a 31 de diciembre. Y la finalidad como tal es, pues, realizar una toma de decisiones, ¿sí? Entonces, si algo está funcionando bien, pues a mirar a ver cómo mejorarlo y si algo está funcionando mal, pues corregirlo y mejorarlo, ¿sí? La finalidad, pues obviamente uno de los objetivos principales de una compañía es lucrarse, ¿sí? Obtener un beneficio económico a través de unas utilidades, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el objetivo de la contabilidad, llevar de una forma organizada todo ese tema. Digamos, de la contabilidad se desprenden muchas ramas, la auditoría, la historia fiscal, como es, también se puede manejar como el área tributario, el área de impuestos y demás. Porque pues ustedes saben de que tanto las personas naturales como las compañías tienen unas obligaciones fiscales, ¿sí? Desde que se constituye una empresa, eh, nace a la vida jurídica y a partir de ahí ella tiene unos deberes mm, en cuanto a materia fiscal y de acuerdo a todos los entes de control. Entonces, por ejemplo, en la Cámara de Comercio debo yo registrar la compañía, ¿sí? Legalmente para que quede, digamos, constituida de acuerdo a la parte comercial. Lo primero que debo hacer yo es constituirla en la Cámara de Comercio. ¿Sí? Entonces ya a partir de ahí tengo una obligación con la Cámara de Comercio, que es registrarla y allá se registran unos pagos de acuerdo a los activos, ¿sí? Entonces, dependiendo, ellos tienen una tabla ya que me dice si usted tiene activos de tanto a tanto, usted debe pagar tanto eh, de registro mercantil, ¿sí? Y a partir de ahí ya empieza a generar como unos gastos legales la compañía, ¿sí? Antes de que comience en funcionamiento, pues ya yo tengo unos gastos que son gastos legales que son los preoperativos, ¿sí? Antes de iniciar la operación. Otra de las cosas es, independientemente con el Estado debo pagar una serie de impuestos, ¿sí? Entonces, ahí, digamos que a nivel nacional existen unos impuestos, a nivel departamental existen otros impuestos, a nivel local existe otro tipo de impuestos, ¿sí? Los a nivel nacional, eso está reglamentado mediante leyes
y eso, digamos, lo administra y lo recauda la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, la DIAN. eh, y pues ahí está lo que es el impuesto de renta y complementario que grava todo lo que es la utilidad. Está el impuesto del IVA, que es el impuesto al valor agregado. eh, bueno, esos son los más conocidos. También existe como el tema de la retención, impuesto al consumo, bueno, todo ese tema de impuestos que lo recauda es a través de la DIAN, lo que es los impuestos nacionales, ¿sí? Pero hay otra serie de impuestos que también se recaudan a nivel local, no sé, a través de estampillas, de contribuciones y demás, ¿sí? Pero pues en eso no nos vamos a meter. Eh, entonces, volviendo otra vez al tema de la empresa cuando se constituye, pues ya empieza ya, digamos que desde que genera todos esos los activos, si yo digo, no, yo me reúno con tres amigos más y vamos a montar una SAS y cada uno va a aportar, no sé, 50 millones de pesos, entonces sería 200 millones de pesos. Entonces, a partir de ahí, desde ese mismo momento se empieza a registrar, debo llevar la contabilidad, ese es el primer registro, los aportes de los accionistas o los socios. Ahí ya empieza el primer registro. Entonces, todo eso, digamos, en el área contable se hacen una serie de registros y al finalizar, todos esos registros se resumen a unos estados financieros, ¿sí? Los registros de todo el año, de los estados financieros por lo general se presentan o se hacen cortes a 31 de diciembre, pero hay estados financieros parciales. ¿Sí? Si por ejemplo a mí me requiere algún accionista o a través de una reunión que van a ser extraordinaria y requieren unos estados financieros con corte al periodo que ellos quieran, lo pueden hacer así. Pero pues por lo general, para sacar todo el tema de impuestos y demás, utilidades del año, se hace con corte a 31 de diciembre. ¿Sí? Eh, Y esos estados financieros que ya les voy a mostrar nuevamente, es el resumen de todo lo que pasó en todo el año o en todo el periodo que se van a presentar, ¿sí? Entonces ahí ya no van a entrar porque es que si yo no voy a presentar todo, una lista de todo lo que hizo, no. Usted presénteme ya los saldos de las cuentas, cuánto le quedó a usted en el banco, listo, tanto dinero. ¿Cuánto tiene usted en inventarios? Tengo tanto. ¿Cuánto tiene usted en cuentas por pagar? Esto es lo que debo. ¿Cuántos tiene cuentas por cobrar? Esto es lo que me deben a mí. ¿Cuánto tiene usted en propiedad, planta de equipo, en inventario, bueno, en propiedad, planta de equipo, en relacionado con edificios, todo este tema? Usted tiene esto. Ese es el resumen de todo lo que pasó en el periodo fiscal, ¿sí? ¿Cuánto gastó en nómina? ¿Cuánto gastó no sé, papel, en papelería, en cualquier tipo de cosas? Entonces, ese es el resumen, ¿sí? Y acá les voy a mostrar un ejemplo de un estado financiero. Estado financiero ustedes pueden encontrar en el buscador. Ustedes, hay unos estados financieros que por obligatoriedad las empresas lo publican, hay otras que no. Pero si ustedes quieren ver, por ejemplo, estados financieros de entidades públicas, lo pueden hacer a través bueno, acá les vamos a mostrar, por ejemplo, cerrar esto que tengo mucho abierto. Digamos, ponerles un ejemplo, si ustedes de pronto algún día quieren investigar sobre estados financieros, por ejemplo, ustedes pueden buscar por el Quipo, ¿sí? En el Quipo debe encargarse toda la información financiera de las entidades públicas. Entonces, es por acá, ustedes ponen servicio al ciudadano y le ponen estados financieros. Entonces, por ejemplo, acá si yo quiero ver, eh, por ejemplo, universidad, bueno, digamos que la Universidad Nacional de Colombia. ¿Sí? Las categorías, información contable pública por agencia, y vamos a ver los estados financieros 2024. Acá están todos los estados financieros con sus respectivas notas. Es obligatorio para las entidades públicas cargar los estados financieros. Entonces acá mire que me aparecen los estados financieros, el estado de situación financiera, tanto el 2023 por lo general siempre ponen los 2 años, ¿sí? Para que hagan un comparativo, una variación en peso y una variación relativa y una variación absoluta.
Pero pues el que están presentando acá ellos es el 2024. Entonces miren que, eh, por ejemplo, este estado financiero de la Universidad Nacional quiere decir de que en efectivo y equivalente al finalizar el periodo les quedó este valor. ¿Sí? Otros activos, 913 millones. Préstamos por cobrar, 608 millones. Acá están firmados por eso. Y eso de estado financiero, digamos que normalmente, pues, cuando ustedes entren a ser parte de las compañías, de las microfinancieras, pues por lo general a veces se piden los estados financieros solitos, pero por lo general se pide con las notas. ¿Las notas qué es? Las notas son estos punticos que me dice acá y me dice explicada detalladamente qué hace referencia. Entonces, mire que la nota acá está la nota 5 y la nota 5 me debe decir esto a qué corresponde, ¿sí? La nota 6 me va a decir esto a qué corresponde, inversiones, instrumentos derivados. Entonces, las notas están abajo, los estados financieros. No, estados financieros, son todos los estados financieros. Este estado de cambio del patrimonio y acá están las notas. Notas a los estados financieros. Obviamente esta es una entidad bastante grande, la Universidad Nacional, imagínense la cantidad de dinero que maneja la Universidad Nacional, el presupuesto que tiene la Universidad Nacional. Pero podemos ir a una más pequeña, y entonces acá cada uno le va diciendo. Entonces el punto 5 bases normativas, toda esa parte, bueno. Entonces si algún día ustedes quieren investigar de alguna entidad pública, de cuánto maneja, cuántos recursos maneja, entonces acá. Por ejemplo, acá normalmente uno mira, por ejemplo, los ingresos. ¿Cuántos fueron los ingresos del año pasado de la Universidad Nacional? Estamos acá, el estado de resultados. Este sigue estado de situación financiera. Y acá creo que está el estado de resultados. Entonces, mire, ingresos operacionales, 2.000 billones de pesos. ¿Sí? Esto fue lo que registró. Por tributario recibió 33 millones de pesos. 33.000 millones de pesos. Por otras transferencias, 111.000 millones de pesos. Esto es lo que recibe. Y los gastos, acá aparecen los gastos y los costos. Entonces, si algún día ustedes tienen ganas de revisar alguna entidad pública, por acá, por el chip, la pueden hacer. ¿Sí? Acá ustedes pueden buscar estado financiero y buscan cualquier entidad pública. Toda entidad pública de cargar estados financieros con corte 31 de diciembre del año pasado. No sé, cualquiera, el hospital, no sé, hospital, militar, tal, de todo el país, ¿no? De Acevedo, de Marsella, de Potosí, Nariño, bueno, todos los hospitales, universidades, alcaldías. Bueno, entonces vamos otra vez acá a un estado financiero que descargue, que es más pequeño, de una entidad, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, ¿sí? Eh, y acá tenemos lo que son los ingresos, los gastos. Bueno, en este caso no tiene costos, que solamente tiene ingresos, gastos, no tiene costos, pero los costos también pues, van a disminuir. Entonces, era lo que les mencionaba en la clase pasada, que en la contabilidad existen lo que son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos y los costos. Lo que son ingresos, gastos y costos van en este estado financiero que se llama estado de situación financiera o estado de resultados, o el PIG que llaman acá, mire que acá dice PIG, que es el de pérdidas y ganancias. Acá me determina si yo tuve utilidad o pérdida del ejercicio, ¿sí? Normalmente, pues, se supondría que yo, cuando estoy en funcionamiento, yo voy a tener utilidad. Pero ustedes, ¿por qué consideran, ustedes, por qué creerían que puede haber una pérdida en una compañía en un año? ¿Por qué creen ustedes que puede pasar eso? ¿O cuándo ocurriría eso? Por el mal manejo de los fondos, profe, Puede por no ser por llevar mal una manejo, buena ¿no? contabilidad.
Sí, puede ser por eso, una de las razones, por un mal manejo de los fondos. Eh, Por no saber cuánto se puede gastar y muchas veces, como no sabemos en realidad qué es lo que tenemos, viene el sobreendeudamiento y que ese es el que Ujú. hace que creo que la gran mayoría de las empresas presenten ese tipo de estados. Correcto. Bueno, sí, muy bien, sí, efectivamente. Pero normalmente por lo general es cuando o sea, si lo hablamos numéricamente es cuando los gastos y los costos son superiores a los ingresos, ¿sí? Si yo gasto más y tengo más costos que los ingresos, pues no voy a tener sino una pérdida, voy a tener una utilidad, ¿no? Sí, si yo gasto más de lo que tengo, sí, tendría pérdida. ¿Cuándo ocurrió o cuándo ocurrió este evento muy cercano, hace poco, en muchas empresas que quebraron, que les tocó cerrar? ¿Recuerdan por qué fue? Pandemia. Pandemia. ¿Por qué pandemia? Porque los ingresos bajaron, los gastos se mantuvieron, ¿sí? Porque la nómina seguía corriendo, los servicios públicos seguían corriendo, el arrendamiento seguía corriendo, toda esa parte que son fijos, gastos fijos, se mantenían, ¿sí? Y los ingresos no bajaron por el tema de que todo estaba cerrado, ¿sí? Entonces, por eso muchas empresas quebraron, les tocó entrar en liquidación, en disolución y luego en liquidación y demás. Entonces, porque hay algunas cosas que son fijas para una compañía, hay unos gastos que son fijos, ¿sí? Entonces ahí les tocó despedir a mucha gente, les tocó, bueno, hacer mil y una jugadas para mantener la empresa, pero algunas no sobrevivieron a eso, ¿sí? Entonces, siempre que los gastos y los costos sean superiores a los ingresos, siempre me va a generar una pérdida, ¿sí? Siempre me va a generar una pérdida. No voy a tener ninguna utilidad. Entonces, acá tenemos, bueno, en este caso los ingresos, acá fondos recibidos, operaciones enlace. Pues esta empresa, pues que es una, eh, dice, económica, social y ambiental. Cada empresa pues maneja sus diferentes cuentas dependiendo de la actividad, ¿no? Pues si una empresa comercial, si una empresa de servicios, si una empresa industrial. Bueno, esta empresa creo que es de servicios, sí, empresa de actividad financiera, esta actividad financiera, económica, social y ambiental. Es una fundación. Lo descargué, pero no sé qué empresa es. Fondos recibidos, operaciones enlace, mire que recibió fue por fondos recibidos 3.696 millones en marzo de 2022 y en marzo de 2023, 4.197. Entonces, acá esto porque hacen un comparativo, pero este fue el último año. Algunos le llaman excedente del ejercicio, otros le llaman utilidad del ejercicio. Acá, miren, 571 millones, 370.427 fue la utilidad eh, de marzo, de enero a marzo de 2023. Acá están presentando es a marzo de 2023. Entonces acá, como les digo, acá muestro todo lo que son los ingresos, los gastos y los costos en el estado de resultados o el estado de PIG o el estado de resultados, el de pérdidas y ganancias. Ahí lo que me muestra es, en resumen, todo lo que tuve por ingresos, ¿sí? A través de las ventas, de la prestación de un servicio y sí, un segundito. Y todos los gastos que tuve yo en un periodo determinado, ¿sí? Todos los gastos, ahí existen gastos administrativos, gastos de venta y otros que son los costos, ¿sí? Están pidiendo acceso. Entonces, esto es lo que yo tendría que llegar a interpretar en un caso de que me presenten a mí los estados financieros para yo eh, analizar si a través de unos indicadores si esto que me están presentando es bueno o es malo, ¿sí? Por ejemplo, yo acá puedo decir, no, tuvo una utilidad de 571.370.427. Eh, pues yo diría, no, está bien, ¿sí? Pero pues ahí no puedo yo determinar así, así a ojo, digamos,
que está bien la compañía. Para eso existe una serie de indicadores, y una serie de indicadores que se calcula de acuerdo a una fórmula, ¿sí? Que las fórmulas pues no son difíciles de realizar, ¿sí? Y están las otras cuentas, que es el balance, donde me determina a mí como la fotografía de la empresa, cómo está, qué tengo yo en activos, en bienes y en derechos que yo tengo, qué tengo en pasivos, en deudas y obligaciones, y qué tengo realmente, que es el patrimonio. Entonces acá miren, un poquito acá. Siempre el estado, la situación financiera o el balance general siempre está determinado que en la parte izquierda se registran todo lo que son los activos, y en la parte derecha se registra lo que es el pasivo y el patrimonio. El activo debe sumarme igual que el pasivo y el patrimonio, ¿sí? Lo que tengo en el activo debe sumarme igual a lo que debo con el patrimonio. Entonces, por ejemplo, acá, mire, por ejemplo, en caja tiene 254, bueno, 1.419.270. En el banco tengo 1.270 millones. En el marzo de 2024, en total efectivo equivalente al efectivo 1.271.436. Eh, bueno, acá en cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, me deben 813.000. En inventario, mercancía en existencia, tengo 220 millones, o me quedó a ese corte, pues. En propiedad, planta y equipo, tengo un terreno, pues, de 5.954 millones. Construcciones en curso, 1.245 millones. Bienes muebles en bodega, 87 millones. Edificaciones, 18.000 millones. Bueno, maquinaria, muebles y enseres, equipo de computación y comunicación, equipo de transporte, equipo de computador, bueno, toda esta parte. Todo esto son activos. Todo esto de la 1 es activo. En total de activos, la empresa tiene a 31 de marzo, dice acá, 206.000 millones, 206.000 millones, 834. Lo mismo acá en los pasivos. Entonces, los pasivos acá pues, existen pasivos, recursos a favor del cero, descuento de nómina, retención en la fuente, ya que estos impuestos al valor agregado, otras cuentas por pagar, bueno, beneficios, todo esto parte. Total pasivos, acá me parece, bueno, pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Qué es eso? Eso sí lo deben saber. Los activos, como les digo yo, son los bienes y derechos que yo tengo. Y dentro del activo se divide en dos partes. Uno que es el activo corriente y otro que es el activo no corriente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En el activo corriente se dice o es lo que la empresa puede convertir en dinero fácilmente, ¿sí? Dinero que ya sea efectivo. Entonces la caja pues es dinero. El banco pues nada más voy y saco la plata y ya la tengo. Estas cuentas por cobrar, si alguien lo tengo a un deudor como a corto plazo, pues es fácil de convertir en dinero, ¿sí? En menos de un año. La mercancía, si la pongo en venta, en menos de un año tengo la plata. Mientras que este activo no corriente, no. O sea, ¿cómo hago yo para vender un terreno? En menos de un año a veces no lo puedo vender, entonces por eso se denomina activo no corriente. No es fácil convertir ese activo no corriente en dinero para la empresa, ¿sí? Es un activo para mí, pero pues es a largo plazo que yo lo podría convertir en dinero si yo lo quiero vender, si yo quiero vender la edificación, si yo quiero vender los equipos de cómputo y demás. O sea, no es fácil convertir ese activo en corriente, ¿sí? Y lo mismo el pasivo. El pasivo se divide en dos, en pasivo corriente y pasivo no corriente. El pasivo corriente son las deudas y obligaciones inferiores a un año, ¿sí? Todo lo que la empresa deba, en menos de un año debo pagarlas. Y el pasivo no corriente, pues es al contrario. Son deudas que yo tengo superiores a un año, ¿sí? Litigios, demandas, beneficios de empleados a largo plazo. Y la diferencia entre los dos tiene que llevarse eh, digamos que el pasivo más el patrimonio, si ven, como yo les dije, el activo debe sumarme igual que el pasivo y el patrimonio. Acá el pasivo me da este valor,
¿sí? 2.093 millones. Y el patrimonio me da 204. La suma de los dos me da 206, que es igual al activo, mírenlo acá. Lo que yo tengo en bienes y derechos es lo mismo que está tanto en el patrimonio como en el pasivo. Siempre debe darme igual. Sí, si acá me da un valor y luego el pasivo y el patrimonio me da 100 millones de pesos, quiere decir que esto está mal. Sí, quiere decir de que metí el dedo mal, algún registro se fue mal, entonces contablemente toca revisar. Siempre este valor debe ser igual que este. ¿Sí? Ahora bien, eh, acá. Entonces, esos digamos que son los estados financieros con los que ustedes van a trabajar. Ya les muestro acá. Un segundito acá. Bueno, ahora sí vamos a hacer los indicadores financieros que son los que ustedes van a desarrollar. ¿Sí? A través de, o sea, yo no les voy a pedir de que ustedes me hagan un balance ni un estado de resultados, porque pues eso es para otro programa. ¿Sí? El programa de formación, que sí ya es donde ustedes deben realizar como todo el tema de los registros, de la interpretación, de elaboración de los estados financieros. ¿Sí? Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan, interpreten un estado financiero. Entonces ya yo les dije que el balance general es donde están incluidos todo lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Y el estado de resultados son los que están incluidos los ingresos, los gastos y los costos. Por eso se llama estado de resultados, porque ahí me arroja el resultado como de un periodo determinado, si tuve utilidad o tuve pérdida. ¿Sí? El análisis de un conjunto de indicadores, un poco grande esto acá. El análisis de un conjunto de indicadores permite tener un diagnóstico de la situación financiera de la organización en un momento determinado y evaluar su equilibrio financiero, su rentabilidad, su independencia financiera. Entonces, ¿para qué sirven los indicadores financieros? Los indicadores financieros son importantes frente a la adquisición de una empresa, a la óptima gestión de los recursos financieros, al control de los riesgos financieros y a la consideración de inversiones o, por el contrario, las restricciones presupuestales. Entonces, si una empresa, digamos que los estados financieros no solamente son importantes para los socios o los accionistas, ¿sí? Que son los que ponen el dinero, ¿sí? Digo socios accionistas porque dependiendo del tipo de sociedad, pues se denominan socios o accionistas, pero realmente pues, son los dueños de la empresa, son los que ponen la plata. Para ellos sí, obviamente son de vital importancia los estados financieros, sí, porque pues ahí es donde está la plata, ahí es donde determinan si hubo utilidades y pérdidas, son los que están colocando el dinero, que para ellos les afecta el bolsillo. Pero no solamente para ellos, esa información de esos estados financieros es importante y relevante, ¿no? Para todo el mundo, para la administración de la compañía, para los bancos, entidades financieras, ¿sí? Para otorgar un crédito, ¿no? Pues deben tener en cuenta los estados financieros. Para los inversionistas, si la empresa decide vender acciones, eh, obviamente debe mirar los estados financieros para ver el comportamiento de la empresa y ver si es una buena inversión realizar una compra de acciones en esa compañía o no. Sí, no es que los inversionistas eh, al ojo vayan a decir no invierto en esto, no, pues tienen que tener un soporte y los soportes pues, son los estados financieros. Y ahí a partir de ello determino y evalúo si es viable o no, si es bueno o no invertir o no. Entonces, los futuros inversores, ¿sí? Si yo voy a comprar una empresa, pues también, si la empresa va a querer comprar otra empresa, pues también es importante uno como comprador eh, tener en cuenta los estados financieros. ¿Sí? Como un futuro proveedor también, ¿sí? Si yo voy a ser el proveedor de la mercancía, yo también a través de los estados financieros puedo interpretar si le puedo, si
si va a ser si ellos van a ser mis clientes, ¿sí? Si yo les puedo vender a ellos, dependiendo de que, por ejemplo, si ellos las cuentas por pagar son muy altas, quiere decir de que ellos se demoran en pagar, pues yo no les voy a vender, menos les voy a fiar, ¿sí? Entonces, yo como proveedor, mm, para mí es importante los estados financieros, ¿sí? Y para los clientes también. Entonces, para todos, mire que es un conjunto, ¿sí? Los estados financieros no solamente es importante para los dueños de las compañías, sino para todo el mundo, ¿sí? Para todo el mundo que vaya a tener que ver algo con la compañía. Inversores, bancos, clientes, proveedores, eh, directivos,